Descubrí que mi esposa me era infiel con su instructor de tenis, así que le quité lo que más quería. Mi nombre es Nathan Thorne, y en este momento de mi vida, rozando los 47 años, puedo afirmar con certeza que he transitado ambos extremos del espectro vital. He conocido la aspereza de la lucha y la euforia del triunfo, la inquebrantable lealtad y la punzante traición. Pero para que comprendan el panorama actual, es esencial que retrocedamos en el tiempo, a mis tempranos 20s. Yo no provengo de cuna de oro. Mis orígenes son humildes, un lugar donde el esfuerzo constante era la única moneda de cambio. Desde mi juventud, grabé en mi mente un objetivo claro: prosperar, edificar algo sustancial, no solo para mi beneficio, sino para el de aquellos a quienes un día amaría. Esa férrea determinación se convirtió en mi combustible, mi brújula inquebrantable. Fue en mis primeros 20s, mi camino se cruzó con el de Isabelle Dubois. Ella era, sencillamente, deslumbrante. Alta, esbelta, con una cascada de cabello castaño que reflejaba la luz y unos ojos verdes que te prometían un horizonte de infinitas posibilidades. Isabelle era, sin lugar a dudas, la mujer más cautivadora que jamás había conocido. Y no solo poseía una belleza física impactante, emanaba una cualidad innata para la sofisticación, una aspiración casi tangible hacia la elegancia y la comodidad. Desde el primer encuentro, me dejó meridianamente claro que soñaba con una vida opulenta, con los lujos que desfilaban en las páginas de las revistas de sociedad, con una existencia exenta de preocupaciones económicas. En aquel entonces, su vanidad no se presentaba como un defecto, yo la percibía como una parte integral de su encanto, un eco de su deseo por una vida superior, algo que yo, en mi incipiente ambición, también anhelaba vehementemente poderle proporcionar. Nuestra relación floreció con una rapidez asombrosa, como un jardín exuberante bajo el sol de primavera. Compartíamos risas contagiosas en las cafeterías universitarias, nos sumergíamos en largas noches de estudio en la biblioteca, y nos perdíamos en profundas conversaciones sobre nuestros anhelos y aspiraciones. Ella me hablaba de su deseo de una existencia sin ataduras, yo de mis planes de forjar un imperio. La sinergia entre nosotros era innegable, una amalgama de humor, apoyo mutuo y una conexión profunda que parecía trascender la superficialidad de la vida académica. Yo me sentía cautivado por su belleza y su energía, y creo que ella se sintió atraída por mi determinación y mi visión de futuro. A pesar de la atención que Isabelle naturalmente atraía, yo siempre me esforcé por hacerla sentir como mi prioridad absoluta, mi pilar incondicional. Poco después de que ambos obtuviéramos nuestros diplomas, con el mundo a nuestros pies, le propuse matrimonio a Isabelle. Recuerdo con vívida claridad la luz del atardecer filtrándose por la ventana de nuestro primer apartamento compartido, el anillo resplandeciendo en mi mano, sus ojos rebosantes de una promesa que me hizo vibrar de emoción. Ella aceptó sin la menor duda. Estaba convencido de que habíamos hallado a nuestra alma gemela, que la vida en común sería una extensión natural de aquella felicidad universitaria. Nos casamos en una ceremonia íntima pero cargada de emoción, rodeados por nuestros amigos y familiares, en una pequeña capilla en las afueras de Boston. Yo tenía 25 años recién cumplidos, y el futuro se extendía ante nosotros como un lienzo inmaculado, aguardando ser pintado con las tonalidades más resplandecientes. Creía firmemente que nuestro amor, nuestra sólida base, sería el escudo invulnerable ante cualquier desafío que se presentara. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, esa sensación de dicha perduró. Nos respaldábamos mutuamente en nuestras incipientes trayectorias profesionales, afrontábamos juntos los pequeños escollos económicos de la vida adulta y forjábamos nuestras propias tradiciones. Yo siempre fui el sustento, el que le recordaba la trascendencia de la paciencia, la comunicación, de valorar lo que poseíamos. Sin embargo, a medida que los años transcurrían, la rutina comenzó a tejer un velo gris sobre nuestra relación. Los días se volvieron predecibles, los fines de semana repetitivos. Las conversaciones se reducían a la mera logística diaria: quién haría las compras, qué facturas pagaríamos, las novedades del trabajo. Las risas se volvieron menos espontáneas, los silencios más prolongados y, en ocasiones, incómodos. El tedio se infiltró en cada faceta de nuestra existencia, y quizás lo más lacerante fue el impacto en nuestra intimidad. Aquellos encuentros que antaño habían sido apasionados y rebosantes de conexión, se transformaron en una rutina mecánica, casi una obligación impuesta. Me sentía yo mismo, a veces, distante, ajeno a mi propio deseo, y la chispa que alguna vez nos había unido en el lecho conyugal parecía haber disminuido, dejando solo una fría ceniza. Era un secreto que yo guardaba celosamente, una preocupación silenciosa que me corroía las entrañas, aunque la culpa no fuera mía directamente, sino de la creciente distancia. Desde ese momento, mi vida se convirtió en una búsqueda incansable del éxito financiero. Me sumergí en el mundo de las ventas, aprendiendo cada truco, cada estrategia. No me importaban las horas extras, los viajes constantes, las noches sin dormir. Luego, diversifiqué. Me aventuré en el mercado inmobiliario, un sector que siempre me había fascinado por su potencial de crecimiento. Aprendí sobre inversiones, sobre cómo identificar oportunidades. No fue fácil. Hubo fracasos, momentos de duda, pero mi visión de un futuro próspero para Isabelle y para mí me mantenía en pie.
Cada pequeño logro era un paso más hacia la vida que ella anhelaba, y eso me motivaba profundamente. Yo quería verla feliz, rodeada de la comodidad que siempre había deseado. Cuando cumplí mis 30, el esfuerzo dio sus frutos. Un negocio inmobiliario que había cultivado durante años, una serie de inversiones estratégicas en propiedades en desarrollo en el sur de Florida, pegó de una manera espectacular. Fue un éxito rotundo que nos catapultó a una riqueza que superaba con creces nuestras expectativas iniciales. De repente, el dinero dejó de ser una preocupación. Nos mudamos a una mansión en un exclusivo conjunto cerrado campestre en las afueras de Miami, un lugar con campos de golf, lagos artificiales y vecinos que eran figuras de la alta sociedad. Teníamos coches de lujo, acceso a los mejores restaurantes y viajes a destinos exóticos. Isabelle estaba eufórica. Sus ojos brillaban con una alegría que me llenaba de satisfacción. Para ella, esto era la cúspide, el estilo de vida que siempre había anhelado. Verla tan feliz, acoplándose con facilidad a ese nuevo entorno, validaba cada sacrificio que había hecho. Por decisión propia, Isabelle y yo nunca tuvimos hijos. Fue una conversación que tuvimos al principio de nuestro matrimonio. Ella siempre dijo que quería disfrutar plenamente de la vida sin las ataduras de la maternidad, que quería libertad para viajar y dedicarse a sus intereses. Yo respeté su decisión plenamente. Mi enfoque, por mi parte, se mantuvo en la acumulación de más fortuna. No por una necesidad personal de lujo, sino por el desafío, por la satisfacción de construir, y para asegurar que Isabelle siempre tuviera todo lo que pudiera desear. Seguí trabajando, expandiendo mis negocios, invirtiendo en nuevos mercados. Mientras yo me sumergía en el mundo de los negocios, Isabelle se dedicó por completo a la vida social de la élite. Se acopló a varios círculos sociales exclusivos, se unió a clubes de campo de prestigio, organizaba cenas y eventos benéficos. Sus días estaban llenos de clases de tenis, sesiones de spa, almuerzos con sus amigas y tardes de compras en boutiques de diseñador. Siempre fue una mujer vanidosa, y la riqueza le dio la plataforma perfecta para explotar esa faceta. La vi rodearse de mujeres que compartían su visión del mundo, la apariencia, el estatus, el lujo. Aunque vivíamos en un entorno de opulencia, y yo era capaz de interactuar con la alta sociedad con la amabilidad y el respeto que siempre cultivé, nunca me sentí completamente cómodo en ese mundo. Mis raíces eran diferentes. Los temas de conversación me parecían a menudo triviales, las preocupaciones, superficiales. Prefería la tranquilidad de mi estudio, las cifras de mis inversiones, la soledad de mis pensamientos. Aún así, ver a Isabelle radiante en ese ambiente me hacía feliz. Si ella estaba feliz, yo también lo estaba. Pero con el tiempo, la felicidad de Isabelle se tornó en algo más. Empecé a notar una creciente superficialidad en ella, una vanidad que traspasaba los límites de lo que siempre había conocido. Sus comentarios sobre el dinero, el estatus social, la apariencia, se hicieron más frecuentes y, a veces, un poco hirientes. Las conversaciones sobre la importancia de las marcas o la vulgaridad de la gente sin clase me hacían sentir un escalofrío. Ella siempre había sido así, pero ahora, con la opulencia rodeándola, esa faceta de su personalidad se había exacerbado. Me daba cuenta de que, para ella, el éxito no era solo una vida cómoda, sino una validación social, un trofeo constante. Yo, en mi ingenuidad, atribuía estos cambios a la influencia de su nuevo círculo social, a la presión por encajar. Seguí trabajando, con la convicción de que lo más importante era mantenerla feliz, sin darme cuenta de que la brecha entre nosotros se hacía cada vez más profunda, pavimentada con oro y superficialidad. La vida se estableció en una rutina de opulencia. Mis días se llenaban con reuniones de negocios, análisis de inversiones y la gestión de mi creciente fortuna. Los números eran mi lenguaje, la estrategia mi pasión. Isabelle, por su parte, se dedicaba a perfeccionar su papel como anfitriona y miembro de la élite social. Las horas que ella pasaba en el club de campo eran legendarias, sus tardes en los salones de belleza y spas, una devoción. Verla feliz, aunque su felicidad pareciera depender cada vez más de la superficialidad de nuestro entorno, era lo que me impulsaba a seguir construyendo. Creía que, al darle todo lo que ella deseaba materialmente, estaba cumpliendo mi parte del trato, consolidando nuestra unión. Sin embargo, la creciente desconexión entre nosotros era innegable. Las conversaciones que antes nos unían, ahora parecían más forzadas, teñidas de un trasfondo de intereses divergentes. Yo hablaba de proyecciones de mercado, de nuevas adquisiciones, ella, de la última colección de una diseñadora o del drama en el comité del club. Las risas se volvieron menos compartidas, los silencios más largos, y a veces, francamente vacíos. La chispa que una vez nos había unido, aquella que me hizo sentir que éramos cómplices en la construcción de un sueño, se había atenuado. Isabelle estaba siempre ocupada, siempre en movimiento, y yo, en mi propio mundo de negocios, me encontraba cada vez más solo en nuestra vasta mansión. Los cambios en Isabelle no eran solo superficiales, se filtraban en su carácter. Su vanidad, antes un rasgo que yo encontraba encantador, se transformó en una exigencia constante de validación externa.
sus comentarios sobre otras mujeres, sobre su apariencia, sobre sus esposos, se volvieron más agudos, más críticos. Escuchaba a escondidas sus conversaciones telefónicas con sus amigas del club, llenas de cotilleos sobre quién usaba qué marca, quién había caído en desgracia social, o que marido no era suficiente. Me dolía escucharla hablar de un mundo tan ajeno a mis valores, tan centrado en la fachada. Ella, que siempre había sido hermosa, ahora parecía obsesionada con mantener una imagen impecable a toda costa, a veces con una frialdad calculada que no reconocía. A pesar de esta distancia creciente, mantuve la fe en nuestro matrimonio. Habíamos construido tanto juntos, y yo siempre fui un hombre de palabra, de compromiso. Mi devoción hacia ella permanecía intacta, anclada en la promesa de mis 20. Confiaba en que, quizás, era una fase, un ajuste a nuestra nueva realidad de riqueza. O tal vez, era yo el que no estaba prestando suficiente atención a sus necesidades emocionales más allá de lo material. En mi mente, mi trabajo incansable era la mayor muestra de mi amor y compromiso. Siempre disponible para ella, siempre su apoyo incondicional. Así transcurrieron los años, llevándome de mis 30 a los 40, hasta la actualidad. Me sentía satisfecho con mi éxito profesional, con el imperio que había construido, pero una parte de mí anhelaba la conexión que sentía que habíamos perdido. Nuestra vida era un cuadro perfecto desde fuera, la mansión, los coches, las vacaciones de lujo, las apariciones en eventos benéficos de la élite. La gente nos veía como una pareja modelo, un ejemplo de cómo el trabajo duro podía llevarte a la cima. Por dentro, sin embargo, el lienzo se desdibujaba con cada día que pasaba, llenándose de silencios y ausencias. Una tarde de un martes cualquiera, decidí hacer algo diferente. Isabelle solía pasar sus tardes en el club de campo, donde tomaba clases de tenis con su entrenador personal, un joven apuesto y atlético, y luego se reunía con sus amigas para socializar. Yo, por lo general, la dejaba y la recogía el chofer, o ella regresaba en su propio coche deportivo. Pero ese día, terminé mis reuniones antes de lo previsto y tuve un impulso. Pensé en sorprenderla. Imaginar su sonrisa al verme llegar inesperadamente me dio una pequeña chispa de alegría. Podríamos cenar juntos, quizás incluso tener una de esas conversaciones profundas que tanto añoraba. Llegué al exclusivo club pasadas las 5 de la tarde. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados sobre las perfectas canchas de tenis. Estacioné mi coche discretamente y entré, sonriendo a los empleados que me reconocieron. Mi plan era encontrarla en las canchas o en los vestuarios femeninos. Caminé por los impecables pasillos, pero no la encontré en su cancha habitual. Su bolsa de tenis no estaba en los vestuarios. Empecé a sentir una leve inquietud. La busqué en el área de la piscina, en el gimnasio, en la cafetería. Nada. Finalmente, me dirigí hacia el salón social principal y el comedor del club, un espacio amplio y elegantemente decorado que a menudo se usaba para reuniones informales y almuerzos. Al acercarme a la entrada del comedor, divisé una mesa apartada en un rincón, iluminada por la luz suave de las lámparas colgantes. Y allí, sentados, estaban Isabelle y su entrenador de tenis, Marcus. No estaban simplemente hablando. La escena que presencié me dejó helado, como si el aire del salón se hubiera congelado a mi alrededor. La mano de Marcus estaba posada sobre la de Isabelle en la mesa, sus pulgares acariciándose con una familiaridad que trascendía lo profesional. Sus cabezas estaban muy juntas, susurrándose algo que no pude escuchar. Entonces, ella se rió, una risa suave y cómplice que rara vez me dedicaba a mí en los últimos años, y Marcus se inclinó aún más, depositando un tierno beso en su frente, un gesto de afecto inequívoco. Sus ojos se encontraron de nuevo, y en esa mirada, había una intimidad, un cariño, que no dejaba lugar a dudas. No era un simple coqueteo, era una manifestación abierta de afecto, casi de amor. Mi corazón se apretó en el pecho con una punzada aguda. El shock fue tan abrumador que me quedé inmóvil, oculto por una gran planta decorativa, sin poder moverme. Todo el rompecabezas de su distanciamiento, de sus nuevas amistades, de su obsesión por el club, encajó de golpe. Ella estaba siendo infiel. Con su entrenador de tenis, un hombre considerablemente más joven y, para mi sorpresa, aparentemente menos interesado en el dinero. Un frío glacial me recorrió el cuerpo, pero no fue un frío de desesperación, sino de una claridad gélida. Me di la vuelta lentamente, sin hacer ruido, sin que me vieran. No podía confrontarlos allí, no así. La humillación pública era lo último que necesitaba. Caminé de regreso a mi coche con una calma espeluznante, mi mente ya procesando la información, no con dolor, sino con una determinación gélida. Llegué a casa, a nuestra gran y ahora vacía mansión. Me senté en mi estudio, la misma habitación donde había forjado mi fortuna, y esperé. Horas más tarde, escuché el familiar sonido del coche de Isabelle entrando por la puerta. Entró, y su rostro era el de siempre, una sonrisa educada. «Nathan, cariño, ¿estás en casa?» No te escuché llegar. Su voz era despreocupada. La miré, mi rostro un lienzo en blanco. «¿Qué tal tu día, Isabelle?»,
Le pregunté, mi voz plana, sin una pizca de la tormenta que se gestaba en mi interior. Oh, nada en especial, respondió ella, con la misma ligereza. Clases de tenis, luego un café rápido con las chicas. Ya sabes, lo de siempre. ¿Y tú? Tu día fue productivo. En ese momento, mi decisión estaba sellada. Ella no iba a salir impune. Mi fortuna, mi astucia, y mi determinación, ahora se dirigirían hacia una única meta, la venganza. Y sabía exactamente dónde golpearla, donde más le dolería. La calma que mostré esa tarde fue el preludio de una tormenta meticulosamente planificada. La idea de que Isabelle me hubiera tomado por un tonto, mientras yo me desvivía por darle la vida que anhelaba, encendió una fría furia en mi interior. Mi mente, acostumbrada a la estrategia y la ejecución en el mundo de los negocios, se puso a trabajar de inmediato. No iba a dejar que se saliera con la suya, ni que siguiera viviendo en una fantasía a mis expensas. La venganza no sería impulsiva ni emocional, sería calculada, precisa, y dirigida al núcleo de lo que ella más valoraba, su estatus y su estilo de vida. Esa misma noche, después de asegurarme de que Isabelle estuviera profundamente dormida, hice la primera de muchas llamadas discretas. Contacté a un viejo conocido, un investigador privado en quien confiaba por su discreción y eficacia en el manejo de asuntos delicados. Su nombre era Frank Miller, un exdetective con una reputación impecable en el manejo de casos de infidelidad y fraude. Al día siguiente, nos reunimos en una cafetería discreta en el centro de la ciudad. Le expliqué la situación de forma concisa, omitiendo los detalles emocionales, centrándome solo en los hechos. Necesitaba pruebas irrefutables de la infidelidad de Isabelle, y las quería en formato digital y físico. Quería fotos, vídeos, grabaciones de conversaciones telefónicas si era posible, cualquier cosa que demostrara la profundidad de su relación con Marcus, el entrenador de tenis. También le pedí que investigara cualquier gasto inusual que Isabelle hubiera podido hacer, relacionado con Marcus. Frank me aseguró que se pondría a trabajar de inmediato, con la máxima confidencialidad y rapidez. Nathan, me dijo Frank, su voz áspera pero tranquilizadora, en estos casos, la paciencia es una virtud, pero la contundencia de las pruebas es la clave. Lo haremos bien. Mientras Frank recolectaba las pruebas, yo empecé a trabajar con mis propios recursos. Mi segundo paso fue contactar a mi abogado principal, Steven Gold, un litigante formidable con una mente tan aguda como su traje. Le expliqué, con frialdad y sin rodeos, la situación y mi intención. Steven, le dije por teléfono, mi voz más plana de lo habitual, quiero el divorcio. Y quiero que Isabelle salga con lo mínimo indispensable. No quiero que pueda mantener su estilo de vida actual. Quiero que sienta el peso de sus acciones de la manera más directa posible. Steven, acostumbrado a mis directrices claras, entendió de inmediato la gravedad de la situación. Su voz se volvió grave y profesional. Nathan, me respondió Steven, para un caso como este en un estado con leyes de bienes conyugales como el nuestro, la infidelidad puede influir en la división equitativa de los activos, especialmente si podemos probar que Isabelle despilfarró bienes matrimoniales en su relación extramatrimonial, o si la infidelidad causó un impacto directo en tus ingresos o tu bienestar emocional. Pero para realmente impactar su estilo de vida futuro de manera significativa, más allá de la división estándar, necesitaremos pruebas sólidas de un comportamiento que justifique una división desigual o la negación de ciertos beneficios. ¿Qué tipo de pruebas tienes en mente? Le expliqué sobre el investigador privado y las pruebas que Frank estaba recolectando, así como mi sospecha sobre el uso de mis tarjetas de crédito para Marcus. Excelente, dijo Steven, con un tono más optimista. Con eso, podemos construir un caso muy fuerte. La clave es demostrar el patrón, la duración y, si es posible, el uso de recursos matrimoniales en esa relación. Y si se atreve a intentar alguna estratagema en la corte, estaremos listos. Mi estrategia se afianzó aún más. No solo la despojaría de su estatus financiero, sino que también me aseguraría de que su reputación en los círculos sociales que tanto le importaban quedara hecha jirones. Planeé infundir la verdad sobre su infidelidad en cada club, en cada comité de caridad, en cada mesa de bridge a la que ella pertenecía. Isabelle vivía por la admiración y la envidia de sus amigas, por las apariencias. Quitarle eso sería un golpe tan devastador como cualquier revés financiero. Ser infiel con su joven entrenador de tenis, una figura que, a los ojos de esa élite, era de un estatus inferior o al menos no a la altura de sus pretensiones, sería la nota discordante perfecta para arruinar su imagen pulcra. Las semanas siguientes fueron una farsa meticulosa. Me comporté de manera normal con Isabelle, quizás incluso un poco más atento de lo habitual, lo que la sumió aún más en su engaño. Compartía el desayuno, hablaba del día, incluso le preguntaba sobre sus clases de tenis con Marcus, sintiendo una punzada de satisfacción oscura al verla responder con su habitual despreocupación. Nathan, ¿no te parece que Marcus tiene un saque increíble? Es tan atlético, me decía ella, y yo simplemente asentía, mientras por dentro el plan se solidificaba. Ella no sospechaba nada. Yo, por mi parte, sentía como una máscara de frialdad se cernía sobre mi rostro cada vez que estaba con ella.
Mi mente estaba en los detalles, en la perfección de mi venganza. Frank me enviaba actualizaciones con fotos y vídeos que confirmaban mis sospechas, y más, encuentros frecuentes en hoteles de paso, cenas a escondidas, e incluso recibos de regalos costosos que Isabelle le había hecho a Marcus, así como transacciones en efectivo que sugerían pagos o ayudas económicas. Esto último era crucial, ya que probaba el dispendio de activos matrimoniales. La indignación que sentí al ver las pruebas se transformaba en la energía para seguir adelante con mi plan. Steven y yo construíamos el caso con cada nueva pieza de evidencia, armando un expediente inexpugnable. Una mañana, después de un desayuno particularmente silencioso, le dije a Isabelle que necesitaba hablar con ella de algo importante. Nos sentamos en el gran salón, con la luz del sol inundando la habitación, un escenario perfecto para la escena que estaba a punto de desarrollarse. Ella me miró, quizás notando mi inusual solemnidad, pero sin una pizca de sospecha real. Probablemente pensó que quería hablar de unas vacaciones o de alguna inversión. Isabelle, comencé, mi voz tranquila, casi un murmullo, pero con una resonancia de finalidad. Tengo los papeles del divorcio listos. Su rostro, usualmente imperturbable en su perfeccionismo, se contorsionó en una mezcla de shock, incredulidad y una incipiente furia. ¿Divorcio, Nathan? ¿De qué demonios hablas? ¿Estás bromeando? ¿Después de todos estos años? Su voz subió de tono, cargada de una indignación que parecía legítima para cualquiera que no conociera la verdad. Se levantó de golpe del sofá. No, Isabelle. No estoy bromeando. Extendí el grueso sobre con los documentos legales. Sus ojos escanearon las primeras líneas, el encabezado demanda de divorcio, y su rostro palideció, la sangre pareció drenarse de él. En un instante, su shock se transformó en la habitual táctica de victimización. Sus ojos se llenaron de lágrimas que, sospeché, eran perfectamente controladas. Nathan, ¿cómo puedes hacerme esto? Después de todos estos años de matrimonio, de todo lo que hemos construido. ¿Por qué de repente? ¿Es por alguna otra mujer? Sabes que te amo. Esto es una locura. No puedes simplemente tirarlo todo por la borda. Intentó tomar mi mano, sus dedos fríos, pero la retiré con un movimiento sutil pero firme. Isabelle, dije, mi voz con una calma helada que no le era familiar, sé de Marcus. Sé todo al respecto. Y tengo las pruebas. La mención del nombre de su amante la detuvo en seco. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y el aire de víctima se desvaneció por completo, reemplazado por un pánico gélido. Su labio inferior tembló, y por un momento, vi el miedo desnudo en su mirada. Hubo un silencio sepulcral, el único sonido era el de mi propio aliento calmado. Luego, su expresión cambió. De la súplica, pasó a una furia fría y controlada, una faceta de su carácter que me sorprendió por su crueldad y su descaro. Era una Isabelle que solo el poder y la desesperación podían sacar a la luz. Ah, así que es eso, espetó, su voz ahora cargada de veneno, las lágrimas secándose en sus mejillas. Creíste que no me enteraría de tus pequeños jueguitos, ¿verdad? ¿Creíste que podías venir aquí con tus acusaciones sin consecuencias? Pues espero que estés preparado a que te acuse de maltrato. Tengo la manera de inventar pruebas de dejarte en ridículo con tu círculo social y con todas las personas con las que hacer negocios, pero no me voy a quedar sin nada, te quitaré hasta el último centavo que tengas si intentas humillarme, si intentas quitarme lo que creo que merezco. Yo te arrastraré contigo. Haré que tu fortuna parezca insignificante. Su voz era una amenaza velada, pero con un filo inconfundible. Una risa amarga y hueca escapó de mis labios. ¿Pruebas, Isabelle? ¿Mensajes? Grabaciones. Negué con la cabeza lentamente, mirándola fijamente. No te preocupes por eso. Tengo más que suficientes pruebas de tu infidelidad, de tu relación con Marcus, y de cómo has usado nuestros recursos matrimoniales. Mucho más que simples rumores o fotos sacadas de contexto. Tengo lo suficiente para asegurar que no solo te deje con lo mínimo que establece la ley, sino que también tu reputación en cada uno de tus preciados círculos sociales se haga pedazos, de una manera que te hará desear no haber nacido. Y no, Isabelle, no soy hipócrita. Siempre he sido transparente. Su confianza, que momentos antes había parecido invencible, vaciló drásticamente. Sus ojos se entrecerraron, intentando leer mi expresión, buscando alguna señal de debilidad. Ella solo pensaba que yo tenía unas pocas fotos borrosas o información vaga de un chismoso. No podía concebir la profundidad de mi preparación, la red que había tejido. Eso lo veremos en la corte, Nathan, espetó, intentando recuperar una falsa compostura. Contrataré al mejor abogado de divorcios en el estado. No me vas a dejar en la calle. No eres tan inteligente como crees. Este será el peor error de tu vida. Me puse de pie, mi voz aún tranquila, pero con un matiz de frialdad y determinación que la hizo retroceder ligeramente. Créeme, Isabelle, lo soy. Y este proceso de divorcio, esta batalla legal, será el último acto de mi generosidad. Después de esto, no me volverás a ver la cara.
Y con esas palabras, la dejé en el salón, sola con los papeles del divorcio, el silencio, y la verdad innegable que se cernía sobre ella. El juego había comenzado, y yo tenía todas las cartas. Las palabras de Isabelle en el salón resonaron en mi cabeza. Su amenaza sobre las amigas y sus supuestos complots para despojar a sus maridos me revolvió el estómago, no por miedo, sino por el asco que me provocaba su bajeza moral y la de su círculo. Sin embargo, su confianza en que sus pruebas, mensajes y grabaciones tendrían algún peso era ilusoria. Ella solo creía que yo tenía una pizca de información, que mi conocimiento era superficial. No tenía idea de la magnitud de la red que había tejido, ni de la solidez de mi evidencia. Yo no jugaba a las adivinanzas, yo jugaba a ganar, con datos contundentes. Mi confianza no era infundada. A lo largo de los años, como hombre de negocios y previendo situaciones de riesgo, había instalado discretas cámaras de seguridad en puntos estratégicos de la mansión. No eran para espiar a Isabelle, sino una medida de seguridad general, una inversión en protección patrimonial. Pero, como la vida suele ser irónica, esas cámaras habían capturado en más de una ocasión la entrada y salida de Marcus en horarios sospechosos, e incluso algunos gestos inapropiados en el vestíbulo o en la sala de estar cuando Isabelle pensaba que estaba sola. Eran pruebas visuales que se sumarían a las del investigador privado, Frank. Además, con mis contactos, había asegurado un respaldo técnico que podía verificar la autenticidad de cualquier material que Isabelle presentara, desmintiendo al instante cualquier manipulación. El proceso de divorcio se inició formalmente. Isabelle, fiel a su amenaza, contrató a una abogada reputada, Camila Ríos, conocida por su agresividad en los tribunales y su habilidad para negociar acuerdos millonarios a favor de sus clientas. La abogada de Isabelle estaba muy confiada, sin saber con quién se enfrentaba realmente. En las primeras reuniones preliminares con los abogados, Camila intentó presentarme como un marido controlador y ausente, buscando pintar a Isabelle como una víctima de un matrimonio sin amor que, por soledad y negligencia conyugal, había buscado consuelo. Intentaron justificar la infidelidad y pedir una división equitativa de los bienes, o incluso más, basándose en la contribución emocional de Isabelle durante mis años de ascenso, cuando yo solo me dedicaba al trabajo. Steven, mi abogado, sonreía por lo bajo. Señor Thorne, dijo Camila en una de esas reuniones, con una voz pulcra y altiva, mi cliente ha sido una esposa abnegada durante todos estos años. Ha apoyado su carrera, ha mantenido su hogar, ha sido la anfitriona perfecta en sus eventos. Su contribución a su éxito es innegable. ¿Y ahora, después de su descuido emocional, pretende dejarla sin nada? Eso es inaceptable. Yo me mantuve en silencio, dejando que Steven hablara. Steven, con su experiencia, no se inmutaba. Señora Ríos, replicó Steven con calma, la contribución matrimonial de la señora Dubois será debidamente considerada. Sin embargo, tenemos información que sugiere que la señora Dubois ha incurrido en conductas que podrían influir sustancialmente en la división de bienes, incluyendo el despilfarro de activos matrimoniales en una relación extramatrimonial. No estamos pidiendo más de lo que es justo y equitativo, sino que se reconozca la totalidad de los hechos. Camila Ríos resopló, confiada. Esa es la vieja táctica, acusar de infidelidad para reducir los pagos. Necesitará pruebas muy sólidas para eso, señor Gold. Rumores y suposiciones no servirán. Ella creía que no teníamos nada concreto. Isabelle, a su lado, me miraba con una mezcla de desafío y autosuficiencia. Ese desdén alimentaba mi determinación. Pasaron varias semanas de estancamiento. Mi vida personal era un escenario de anticipación. Isabelle y yo coexistíamos en la mansión, cada uno en su propio mundo, una tensión palpable llenando cada rincón. Ella seguía con sus rutinas, sus clases de tenis, sus almuerzos, como si nada hubiera cambiado, pero con una sombra de ansiedad en sus ojos que yo notaba. Yo continuaba con mi trabajo, pero ahora mi enfoque no era solo la acumulación, sino la precisión de mi ataque legal y social. Finalmente, llegó el día de la primera audiencia formal en la que se presentarían las pruebas. La sala del tribunal estaba llena de una solemnidad opresiva. Isabelle, vestida impecablemente, con su abogada a un lado, me miraba con una expresión que combinaba nerviosismo y una extraña confianza. Ella creía que mi evidencia sería débil, basada en conjeturas. El turno de Steven de presentar mi caso llegó. Comenzó con un resumen conciso de nuestro matrimonio, de mis esfuerzos por construir una vida cómoda para Isabelle, de mis sacrificios. Luego, con una voz calmada pero incisiva, procedió a desvelar la verdad. Su señoría, comenzó Steven, mi cliente, Nathan Thorne, no está aquí para castigar a su esposa por un error momentáneo. Está aquí para buscar justicia y una resolución equitativa ante una traición sistemática y calculada. La señora Dubois no solo fue infiel, ella abusó de la confianza de mi cliente y utilizó los recursos de este matrimonio para financiar sus escapadas y posiblemente, beneficiar a su amante. Isabelle y Camila Ríos se miraron con desdén. Pensaron que era una exageración. Steven hizo una pausa dramática. Tenemos pruebas. Pruebas irrefutables.
La primera en ser mostrada fue una serie de informes detallados de Frank Miller, el investigador privado. Se proyectaron en las pantallas de la sala. Fotos de Isabelle y Marcus en diversos lugares, cafés discretos, restaurantes lejanos al club, e incluso la entrada de un pequeño y poco conocido hotel de paso en las afueras. Se mostraron las fechas, las horas. Isabelle empalideció, pero aún mantenía una mueca de desafío. Fotos sacadas de contexto, murmuró. Luego, Steven presentó los registros de gastos. Transacciones con tarjetas de crédito de cuentas conjuntas, y algunas de la tarjeta de crédito personal de Isabelle, mostrando pagos en establecimientos que no frecuentábamos juntos, facturas de tiendas de ropa masculina de diseñador, y retiros en efectivo inusualmente grandes y frecuentes. Estos gastos, explicó Steven, coinciden con las fechas de los encuentros documentados por el investigador, y en algunos casos, con la adquisición de artículos que el señor Maxwell, el entrenador de tenis, ha sido visto utilizando. Los murmullos empezaron a extenderse en la sala. Pero lo que realmente derrumbó la fachada de Isabelle fueron las grabaciones de vídeo de las cámaras de seguridad de nuestra propia mansión. Steven no las reprodujo en su totalidad, sino clips editados cuidadosamente. Uno mostraba a Marcus entrando por la puerta de servicio, en un día en que yo no estaba en casa, y saliendo varias horas después. Otro, más comprometedor, lo mostraba a él e Isabelle en el vestíbulo, riendo, y luego ella dándole un breve pero inconfundible beso en la mejilla antes de que él saliera. En otra escena, captada por una cámara en el jardín trasero que daba a un pequeño patio de servicio, se les veía sentados muy cerca en una tarde soleada, con la mano de Marcus sobre el muslo de Isabelle. La calidad de imagen era impecable. La fecha y hora exactas estaban marcadas en cada clip. La cara de Isabelle era un poema de puro terror y humillación. Se quedó sin aliento. Su abogada, Camila Ríos, que había estado tan confiada, ahora miraba las pantallas con la mandíbula caída, sus ojos fijos en su cliente, que se había vuelto del color del papel. La humillación era palpable. La sala estaba en silencio, solo se escuchaba la respiración agitada de Isabelle. Ella se dio cuenta en ese instante de la gravedad de su situación, de que no solo sus actos estaban expuestos, sino que no había escapatoria. No solo yo tenía pruebas, sino que eran pruebas irrefutables, visuales, cronometradas, y directamente de su propio hogar. El ridículo era total. Steven concluyó su presentación con una voz firme. Creemos que estas pruebas demuestran un patrón de conducta que no solo viola los términos de la confianza matrimonial, sino que también indica un uso indebido de los recursos conyugales. Por lo tanto, solicitamos que la división de bienes refleje estas circunstancias, y que la manutención para la señora Dubois sea acorde con un estatus que ella pueda mantener por sí misma, sin depender de la fortuna que intentó socavar. La jueza, una mujer de expresión severa, miró a Isabelle y a su abogada. Señora Ríos, dijo la jueza, su voz cortante, ¿tiene alguna objeción a la autenticidad de estas pruebas? Camila, pálida, tartamudeó. Su señoría, necesitamos tiempo para revisar esto. Esto es inesperado. La jueza simplemente asintió. La audiencia se pospuso, pero la victoria moral, y la legal, ya se sentía en el aire. La primera batalla estaba ganada. La humillación en el rostro de Isabelle era todo lo que necesitaba ver. La humillación de Isabelle en la sala del tribunal fue un espectáculo frío, pero inmensamente satisfactorio. Sus ojos, antes llenos de desafío, ahora reflejaban un pánico desesperado, la comprensión tardía de que su mundo se estaba desmoronando. La abogada Camila Ríos estaba visiblemente molesta, lanzándole miradas de reproche. Era evidente que Isabelle le había ocultado la verdadera magnitud de sus acciones, y ahora el impacto recaía directamente en la reputación de su defensa. La imagen de Isabelle, sentada en el banquillo, con el rostro desencajado mientras las pruebas se proyectaban, se grabó en mi memoria. Después de la audiencia, Isabelle no intentó confrontarme. Su orgullo, o quizás el shock, la mantuvo en silencio. Sin embargo, en los días siguientes, su estrategia cambió drásticamente. De la agresividad y la confianza, pasó a la desesperación. Mi teléfono comenzó a sonar con una frecuencia alarmante. Eran mensajes de texto, luego llamadas perdidas, y finalmente, correos de voz. Su tono había cambiado por completo, ya no había amenazas, solo súplicas. Nathan, por favor, responde. Necesitamos hablar. No puedes hacerme esto. Fue un error, un simple y estúpido error de juicio. Te lo juro. Su voz en los mensajes de voz era un hilo, a veces entrecortada por lo que parecían sollozos. Yo no respondía. Cada mensaje era filtrado y, si era necesario, archivado por Steven, mi abogado. Él me había aconsejado mantener una distancia total, para evitar cualquier acusación de coacción o manipulación. Nathan, me dijo Steven, cualquier contacto fuera de la mediación o las audiencias podría ser malinterpretado. Necesitamos mantenernos firmes y profesionales. Ella está desesperada, pero no podemos ceder. Isabelle persistió durante días.
Intentó llamarme desde números desconocidos, envió correos electrónicos largos y confusos, llenos de un arrepentimiento que yo dudaba que fuera genuino. Sus mensajes se tornaron más intensos, apelando a nuestra historia. ¿No recuerdas todo lo que construimos juntos, Nathan? ¿Los años, los sacrificios? ¿Vas a tirar todo por la borda por un solo error? Te juro que lo lamento. Te prometo que cambiaré. Dime qué tengo que hacer para que me perdones. No puedo perderte. No quiero perder mi vida. A pesar de sus ruegos, yo sabía que su arrepentimiento no nacía de una comprensión profunda del daño que había causado a nuestra relación, sino del miedo a perder el estatus y la comodidad que yo le había proporcionado. Para ella, perder el matrimonio significaba perder la vida que había cultivado con tanto esmero, no la conexión emocional que habíamos tenido. Había valorado la chequera más que a la persona que la sostenía. Una semana después de la audiencia, se programó una sesión de mediación forzosa, parte del proceso legal. Era nuestra primera confrontación cara a cara fuera de la formalidad del tribunal. Isabelle entró a la sala de mediación con la cabeza gacha, su rostro un reflejo de su miseria. Su abogada, Camila, parecía incómoda, casi avergonzada. Steven y yo nos sentamos al otro lado de la mesa. La mediadora, una mujer de unos 50 años con una voz calmada pero autoritaria, nos instó a hablar. Isabelle, con la voz temblorosa, fue la primera en hacerlo. Nathan empezó, sus ojos hinchados y rojos, sé que te he herido. Fui una estúpida, una insensata. No sé qué me pasó. Estaba confundida, sola, me sentía descuidada. Intentó usar la misma narrativa que había intentado con Steven y Camila al principio, la de la víctima de un matrimonio sin amor. Pero ahora, con las pruebas, sonaba hueco. Marcus, él se aprovechó de un momento de debilidad. Fue un error, un desliz, pero no significa nada. Tú eres mi vida, Nathan. Mi esposo. Llevamos tantos años juntos. Por favor, sé que podemos superar esto. Yo te amo. Te lo ruego, perdóname. Sus palabras, aunque sonaban sinceras en su tono, no lograban conmoverme. El arrepentimiento era por la consecuencia, no por el acto en sí. La miré fijamente. Había aceptado la realidad de su traición hacía mucho tiempo. No había vuelta atrás. Había dedicado la mayor parte de mi vida adulta a construir un imperio y hacerla feliz, solo para que ella lo pisoteara por un capricho. Yo ya no era el joven ingenuo que la había conocido en mis 20s. Había madurado, había aprendido mi propio valor, y sabía que no necesitaba depender de nadie para ser feliz, ni tolerar la infidelidad. La idea de volver con ella era tan atractiva como la de volver a mis días de lucha financiera. Cero atractivo. Una sonrisa amarga y condescendiente se dibujó en mis labios, la misma que le había mostrado fuera del juzgado. Era una sonrisa que no intentaba ocultar mi desprecio por su intento de manipulación tardía. Me incliné ligeramente hacia adelante, mi voz clara y resonante en el silencio de la sala. Isabelle, comencé, y el sonido de su nombre en mis labios carecía de la calidez de antaño. No te preocupes. No solo te vas a quedar sin mi fortuna. Te vas a quedar sin mucho más de lo que crees. Este no fue un error, fue una elección. Una serie de elecciones repetidas. Y ahora, tendrás que vivir con las consecuencias. Su rostro se contorsionó en una mueca de incredulidad y terror. Luego, me giré hacia la mediadora y hacia Steven, mi abogado. Señora mediadora, Steven, no tengo nada más que discutir con la señora Dubois sobre una reconciliación. Mi decisión es final. Mi compromiso con este matrimonio terminó el día en que la vi con el señor Maxwell. Pido que procedamos con los términos del divorcio lo más rápido posible. Isabelle intentó interrumpirme, pero Steven levantó una mano, deteniéndola. Señora Dubois, por favor, deje que mi cliente termine. Volví a mirarla. Y en cuanto a tu preocupación por lo que perderás, continué, mi voz baja y controlada, pero con una crueldad deliberada, déjame decirte algo. Tus amigas, del club, esa élite social por la que tanto te desvives, se enterarán de todo. De cada detalle. De cada fotografía. De cada recibo. De tu relación con tu entrenador de tenis. El mundo que construiste sobre apariencias se va a desmoronar a tu alrededor. No solo perderás mi estatus, perderás tu lugar en esos círculos sociales que tanto te importan. Y eso, Isabelle, es lo que realmente te dolerá. La verdad de quién eres se revelará para todos. Su cara palideció aún más, si eso era posible. Entendió mis palabras, no como una amenaza vacía, sino como una promesa inminente. La mediadora se aclaró la garganta, incómoda con la franqueza de mi declaración. Isabelle se quedó sin habla, la desesperación marcando cada rasgo de su rostro. La sesión de mediación se dio por terminada sin ningún progreso, como era de esperarse. Yo ya había ganado. La mediación fue un punto de inflexión.
Después de mi declaración, Isabelle quedó en un estado de estupefacción que rozaba la catatonía. Su abogada, Camila Ríos, intentó reanimarla, susurrándole al oído, pero Isabelle parecía haber perdido la capacidad de reaccionar. Para mí, fue el momento de confirmar que mi estrategia había golpeado donde más dolía, no solo su bolsillo, sino su preciada imagen social. En los días posteriores a esa sesión, debido a que el plan de telefonía que ella tenía estaba a mi nombre, recibía los reportes de llamadas y mensajes por parte de la empresa a solicitud mía, se volvió un hervidero de llamadas y mensajes. Al principio, eran de Mark. Vi cómo él, preso del pánico, intentaba contactarla. Sus mensajes pasaron de la preocupación a la exigencia, temiendo que mi acción legal también lo arrastrara a él. Isabelle, ¿qué está pasando? ¿Nathan sabe algo? Necesito que lo arregles. No quiero verme envuelto en un escándalo. Los mensajes no mostraban ni un ápice de amor o preocupación genuina por ella, solo un egoísmo crudo y miedo a las repercusiones. Esa fue otra victoria silenciosa para mí, ver cómo su amante se desmoronaba tan fácilmente, confirmando la futilidad de su aventura. Pero después de un par de días, las llamadas de Mark cesaron. Me enteré, a través de mis propios canales discretos en el club y en la ciudad, que él había desaparecido. Había renunciado a su puesto de entrenador de tenis, y los rumores decían que se había mudado a otro estado, quizás huyendo de la inminente tormenta mediática. Isabelle, a mi lado en la mansión, se hundía cada día más en la miseria. Se la veía deambular por la casa, desaliñada, con la mirada perdida. Su obsesión por la apariencia había desaparecido, reemplazada por un miedo palpable. Yo mantuve la distancia. Mis conversaciones con Steven eran constantes. Él estaba recopilando más pruebas, afinando los argumentos. La clave era demostrar que el estilo de vida de Isabelle era sostenido enteramente por mi fortuna, y que ella no tenía los medios para mantenerlo una vez que la división de bienes se hiciera efectiva. Queríamos que el juez viera claramente que no era solo una cuestión de infidelidad, sino de abuso de confianza y dependencia económica. Steven, le dije en una llamada, quiero que el tribunal entienda que Isabelle ha vivido una vida de lujo sin ninguna contribución económica significativa por su parte durante años. Su trabajo era socializar y gastar. Eso tiene que reflejarse en la sentencia. Entendido, Nathan, respondió Steven. Vamos a detallar cada gasto, cada viaje, cada compra de diseñador que no contribuía al hogar, especialmente aquellos que puedan vincularse a su relación con Marcus. El objetivo es que la jueza vea el patrón de despilfarro y que su necesidad de ese estilo de vida es una elección, no un derecho adquirido. La noticia de la infidelidad de Isabelle, junto con el divorcio, empezó a filtrarse en sus círculos sociales. No de mi parte directamente al principio, pero las fuentes son muchas en esos ambientes. La gente del club es notoria por su sed de chismes. Los murmullos comenzaron en las canchas de tenis, en las mesas de bridge, en los salones de peluquería. Los ojos curiosos y las miradas de juicio se posaban sobre Isabelle cada vez que salía, algo que noté incluso yo en mis ocasionales visitas al club para almorzar o reunirme con clientes. Sus amigas, las mismas con las que había planeado supuestas estratagemas de divorcio, comenzaron a distanciarse. Al principio, era sutil, llamadas no contestadas, invitaciones olvidadas. Luego, se volvió más obvio. Escuché de terceros que sus amigas la dejaban de lado en el club, la evitaban en eventos, ya no la invitaban a sus reuniones. La reputación era el oro en esos círculos, y la de Isabelle se estaba devaluando rápidamente. Había un código no escrito, la infidelidad era un tabú si se exponía y, peor aún, si era con alguien de inferior estatus, como un entrenador. Mientras tanto, en la mansión, la atmósfera era gélida. Isabelle intentó hablarme una vez más, irrumpiendo en mi estudio. Nathan, dijo, su voz entrecortada, por favor, tienes que reconsiderar. Me arrepiento tanto. Ya no queda nada para mí sin ti. ¿No podemos hablar de esto, un último intento? Se veía demacrada, suplicante. La miré por encima de mis gafas de lectura. Isabelle, le respondí, mi voz monótona, ya no hay nada que hablar. Nuestro matrimonio está muerto. Lo mataste tú con tus propias manos. Y en cuanto a tus lamentos, lo siento, pero llegan demasiado tarde. Me di cuenta de tu verdadero valor, y del mío. Pero Nathan, por favor. Piensa en todo lo que hemos compartido. Los años, los recuerdos. No puedo perder esto, no puedo perderlo todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no me conmovían. Era la desesperación por lo perdido, no por lo que había roto. Tuviste años para valorar lo que tenías, Isabelle. Tuviste mi lealtad, mi esfuerzo, mi fortuna. Elegiste tirarlo por la borda por una aventura superficial. Esa fue tu elección. Y ahora, asumes las consecuencias. Me volví a mis documentos, dándole la espalda. Ella se quedó allí un momento, temblando, y luego salió del estudio en silencio. Unas semanas después, tuvo lugar la última audiencia del divorcio.
La sala estaba menos concurrida esta vez, pero aún así, la tensión era palpable. Isabelle y Camila Ríos parecían derrotadas. Sabían que su caso era insostenible. Steven presentó el resumen final de las pruebas, reiterando los puntos clave: la infidelidad documentada, el despilfarro de bienes matrimoniales, la falta de una contribución económica sustancial por parte de Isabelle. La jueza, después de escuchar los argumentos finales, dictó sentencia. Fue un momento de solemnidad fría. El divorcio fue concedido. La división de bienes fue dictada de manera que Isabelle recibió una cantidad no mínima en el sentido de la pobreza, pero sí una cantidad muy modesta en comparación con la fortuna que yo poseía y el estilo de vida al que ella estaba acostumbrada. Era suficiente para una vida modesta, un apartamento pequeño, quizás un coche normal, pero no para la mansión, los clubs exclusivos, los viajes de lujo, la ropa de diseñador. No habría manutención continua, solo una pequeña suma por un tiempo limitado para facilitar su transición al mundo real. Su abogada lo había intentado todo, pero la evidencia y mi determinación habían prevalecido. En ese momento, al finalizar la audiencia, Isabelle, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de horror absoluto al comprender la magnitud de su pérdida, intentó una última y desesperada súplica. Se acercó a mí, ignorando a su abogada, con la voz quebrada. Nathan, gimió, casi arrodillándose, por favor. Te lo ruego. No me hagas esto. No me dejes sin nada. Lo siento. De verdad que me arrepiento. No quiero perderte. Fue solo un error. Hemos pasado tantos años juntos. Mírame, por favor. Te lo ruego. Yo la miré fijamente, mi corazón tan frío como el mármol. Había aceptado mi realidad, una realidad en la que no necesitaba a una mujer infiel y superficial. Había aprendido mi propio valor. No necesitaba depender de nadie para ser feliz. Una sonrisa de fría satisfacción se dibujó en mis labios. No te preocupes, Isabelle, le dije, mi voz baja para que solo ella me escuchara, pero con una claridad que la atravesó como un cuchillo. No solo vas a perder esto. Mi mano hizo un gesto amplio, abarcando la sala del tribunal, en mi mente, el estilo de vida que ya no tendría. Vas a perder mucho más. Todo ese grupo social que tanto te importa, esa fachada que cultivaste. Todos van a saber la clase de persona que eres. Tu reputación se ha ido. El dinero que te queda, es todo lo que tendrás para mantener esa vida de lujo que tanto añoras. Intenta vivir como una reina con eso. Su rostro se contrajo de puro horror. Me di la vuelta, dejando que mis últimas palabras resonaran en su mente, y salí de la sala, dejando atrás un matrimonio, una traición, y una mujer que había subestimado gravemente la paciencia y la resolución de un hombre al que creyó un tonto. La sentencia del divorcio fue un martillo golpeando el yunque de mi vida, sellando el fin de una era. Pero para Isabelle, fue el verdadero comienzo de su calvario. Salí del juzgado sintiendo el peso de los años, pero también una ligereza extraña, como si me hubiera quitado una mochila llena de piedras. No hubo alegría desbordante, solo la tranquila satisfacción de la justicia. Steven me dio la mano con una sonrisa de satisfacción profesional. Lo logramos, Nathan. Fue un caso limpio y contundente. Los días siguientes al divorcio, mi teléfono se convirtió en el epicentro de la desesperación de Isabelle. Las llamadas eran incesantes, a veces con números privados. No contestaba. Mi silencio era mi respuesta, un muro inquebrantable. Ella me dejaba mensajes de voz que pasaban de la súplica a la furia, y de ahí, al llanto descontrolado. Nathan, contesta el teléfono. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué le dijiste a todos? Mi vida está arruinada. Mis amigas me están dando la espalda. No puedo ir a ningún lado sin que me miren con lástima o desprecio. ¿Es esto lo que querías? Su voz se quebraba en sollozos, luego subía de tono con una rabia impotente. Esto es por tu culpa. Eres un monstruo. Me estás humillando deliberadamente. No era mi culpa, pero sí era deliberado. Yo había movido los hilos, no para humillarla por el simple placer de hacerlo, sino para que sintiera el mismo tipo de dolor que ella me había infligido, la pérdida de lo que más valoraba. Su estatus social, su reputación impecable, la admiración de sus pares, eso era su verdadero activo. Mis fuentes informales en el club de campo, principalmente el personal de servicio, que siempre me habían respetado por mi trato amable y mis generosas propinas, comenzaron a filtrar información detallada. Los chismes eran el pan de cada día en esos círculos, y la historia de Isabelle y el entrenador de tenis era un festín. Al principio, eran murmullos. Luego, los detalles de las pruebas presentadas en el juicio, incluyendo las grabaciones de las cámaras de seguridad de la mansión, se volvieron de dominio público entre la élite. Una de las anécdotas que me llegó, y que me confirmó el alcance de mi campaña de verdad, fue de una tarde en la piscina del club. Isabelle estaba allí, intentando mantener una apariencia de normalidad. Se acercó a Brenda Harrison, una de sus mejores amigas y confidente.
Brenda, ¿no vamos a almorzar como siempre?, le preguntó Isabelle, con una sonrisa forzada. Brenda la miró fríamente, sus gafas de sol oscureciendo su expresión. Isabelle, la verdad es que, no me siento cómoda. Nathan nos mostró a todas, a todo el círculo, la evidencia. Las fotos, los vídeos de Marcus en tu casa, el juicio. Es demasiado. Isabelle, según el relato, había palidecido. Pero Brenda, éramos amigas. ¿Sabes cómo son los hombres? Nathan es un celoso controlador. Él está exagerando, mintiendo. Brenda se levantó de su silla, su voz un susurro pero cargada de desprecio. Isabelle, no me hables de cómo son los hombres. Tú le mentiste a Nathan durante años, y no solo eso, estabas saliendo con un entrenador. Con alguien que ni siquiera está en nuestro nivel social. Eso es simplemente vulgar. Y que hayas intentado arrastrar a Nathan por tus mentiras en el juicio, eso es inaceptable. Mis amigas y yo hemos hablado. Es mejor que mantengamos nuestra distancia. Y con eso, Brenda se había alejado, dejando a Isabelle sola junto a la piscina, bajo la mirada curiosa de otros miembros del club. Historias como esa se multiplicaron. Los clubes de campo, los comités de caridad, las reuniones de bridge, todo se volvió tóxico para Isabelle. Nadie quería asociarse con ella. La mujer que antes era el centro de atención, el epítome de la elegancia y el éxito, ahora era una paria. Ella había confiado en que su abogado, Camila, la salvaría, pero no había abogado capaz de luchar contra la verdad y la humillación pública. En medio de todo esto, hubo un último intento desesperado de Isabelle por contactarme directamente, que se salió de los mensajes de voz. Una noche, mientras yo estaba cenando solo en mi estudio, había decidido no pisar la mansión por un tiempo y me había mudado temporalmente a uno de mis apartamentos en el centro de la ciudad. Sonó el timbre de la puerta. Era el conserje. Señor Thorne, disculpe la molestia. Hay una mujer abajo. Dice que es su esposa. Insiste en verlo. Mi mandíbula se tensó. Era Isabelle. Dígale que no estoy aquí, le ordené al conserje. Minutos después, mi teléfono sonó. Era ella. Había logrado burlar al conserje de alguna manera y había llegado hasta mi planta. Escuchaba el timbre de mi apartamento sonar incesantemente a través del auricular. Nathan. Sé que estás ahí. Abre la puerta. Por favor, Nathan, hablemos. Estoy en la puerta. Te lo ruego. Su voz sonaba desesperada, más allá de la rabia, con un tono de súplica que me resultó ajeno. No le contesté la llamada. La dejé sonar y sonar hasta que se rindió. Era la última vez que yo la vería hacer un esfuerzo de esa magnitud. Mi vida, en cambio, estaba recuperando su equilibrio. Había empezado a redecorar la mansión, a llenarla con arte que a mí me gustaba, a invitar a algunos viejos amigos, de antes de Isabelle, para cenas tranquilas y conversaciones genuinas. Estaba redescubriendo la paz que la opulencia sin sustancia me había robado. Días después, se celebró la última audiencia del divorcio, una formalidad para cerrar el caso. Isabelle estaba allí, demacrada, con la mirada perdida. Su abogada, Camila, se veía cansada y derrotada. Los documentos finales se firmaron. Steven me dio una palmada en la espalda. Felicidades, Nathan. Es oficial. Ahora eres un hombre libre. Mientras salíamos de la corte, Isabelle me esperó en el pasillo. Su rostro era un mapa de arrepentimiento y devastación. Sus ojos me rogaron una última vez. Nathan dijo, su voz apenas un susurro, por favor, no quiero perderte. No hay nada, nada que pueda hacer para que me perdones. Fue un error, tantos años juntos. La miré. Ya no había ira en mí, solo una profunda compasiva tristeza por la mujer que tenía delante, y por la que había sido. Había dejado de importarme el dolor que me causó, ahora solo veía la patética figura en la que se había convertido. Pero también veía la superficialidad que la había llevado allí. Isabelle, le respondí, mi voz en un tono más bajo de lo habitual, casi una confidencia, para que solo ella escuchara. Ya no me importa nuestra relación. Se murió hace mucho tiempo, cuando tú la enterraste bajo tus mentiras. Lo único que te ha importado siempre es la apariencia que proyectabas a tus amigos y a esos círculos sociales. Y eso, Isabelle, es lo que te pasa por ser una persona tan superficial. El juicio te ha dejado con una cantidad modesta. No es la miseria, pero está muy lejos de todo lo que tenías. Ahora intenta tener ese estilo de vida de ahora en adelante, con lo que te queda. Me di la vuelta y comencé a caminar. Ella intentó seguirme un par de pasos, pero Steven, con un gesto educado, la detuvo. Nathan. Nathan, por favor. Su voz, rota, se perdió en el eco del pasillo. No miré atrás. Sabía que no había vuelta atrás para ella, y yo no la necesitaba en mi futuro. Mi mirada estaba fija en el camino por delante, un camino de libertad y autenticidad.
Después de la formalización del divorcio, la sensación de un peso inmenso se disipó de mis hombros. La mansión, que antes se sentía como una prisión de apariencias, ahora era un lienzo en blanco para mi verdadera vida. Había recuperado mi espacio, mi tranquilidad. Decidí que era tiempo de un respiro, de un reencuentro conmigo mismo. Mis abogados se encargarían de los últimos flecos, y yo, por mi parte, me concedería unas merecidas vacaciones. Europa era el destino perfecto, las antiguas calles de Roma, los paisajes de la Toscana, la elegancia de París. Quería sumergirme en la cultura, la historia y sobre todo, la calma. Mientras disfrutaba de un cappuccino en una terraza parisina, bajo la suave luz de la mañana, mi teléfono vibró. Era una llamada de Ricardo Mendoza, un viejo conocido de los círculos sociales de Miami, alguien con quien siempre mantuve una relación cordial pero distante. Él había sido uno de los muchos que se enteraron de mi divorcio, y de sus motivos, gracias a la campaña de verdad que se había desatado. «Nathan, amigo, ¿cómo andas?», preguntó Ricardo, su voz sonando un poco incómoda al principio. «Me enteré de lo tuyo. Lamento lo que pasó, pero honestamente, todos sabíamos que esa mujer era complicada. Al final, demostraste ser el hombre que siempre fuiste». Le agradecí su franqueza. «Gracias, Ricardo. Necesitaba un cambio de aires. Estoy en París». «¿París? ¡Qué envidia!». «Precisamente te llamaba por eso, y por Isabelle, si no te molesta que te pregunte», dijo, y pude notar un matiz de chismorreo en su tono, que ahora me parecía más divertido que molesto. «Verás, mi esposa, Verónica, es una de las amigas más cercanas de Brenda Harrison, y sabes cómo es Brenda, ¿verdad?». Asentí mentalmente. Brenda era el megáfono de los rumores en ese círculo. «Dime, Ricardo». «Ya no me afecta». Pues, Verónica me contó que Isabelle intentó, por supuesto, mantener la fachada. Con el dinero que le quedó del divorcio, que no era poco para una persona normal, pero para su tren de vida era una miseria, intentó seguir alquilando el apartamento de lujo en el centro, el que usaba para sus escapadas. Pero claro, el alquiler era exorbitante, los servicios, los mantenimientos del edificio. Apenas le duró unos meses. Verónica dice que fue un desastre. La vieron apurada, intentando vender sus joyas, sus bolsos de diseñador, pero claro, no valen lo mismo que nuevas. Me recosté en mi silla, escuchando en silencio mientras Ricardo continuaba, pintando un cuadro vívido de la nueva realidad de Isabelle. Al final, tuvo que mudarse. No pudo pagar el alquiler y la desalojaron. Ahora está viviendo en un apartamento de 2 habitaciones, en un complejo mucho más modesto, en una zona que, bueno, no es precisamente el paraíso. Me dijo Verónica que el cambio fue drástico. De una mansión de miles de metros cuadrados a algo que no creo que supere los 100. Ricardo hizo una pausa, y luego su voz bajó un poco, casi con un matiz de compasión forzada. Y lo más impactante, Nathan, es que, por lo que sé, Isabelle tuvo que conseguir un trabajo. ¿Puedes creerlo? Isabelle Dubois trabajando. Ricardo soltó una risita ahogada. Al principio, intentó encontrar algo en relaciones públicas, o en moda, pero su historial le cerró todas las puertas. Nadie en ese mundo de élite quiso arriesgarse a contratarla. Al final, adivina qué está haciendo. Mi interés se agudizó. ¿Qué está haciendo? Está cuidando a los hijos de una de sus antiguas amigas del club, reveló Ricardo. De Sara. ¿Te acuerdas de Sara? La que siempre estaba con Isabelle en las clases de tenis y el spa. Recordaba a Sara. Una mujer tan superficial como Isabelle, pero con un matrimonio más sólido y, por supuesto, sin ningún escándalo a cuestas. Y lo mejor es esto, continuó Ricardo, con un tono casi de fascinación. Verónica dice que Sara no la trata como una amiga, ni como una igual. La trata como una empleada más. Le paga lo justo, le da instrucciones, la llama a cualquier hora. Parece que Isabelle está viviendo una vida bastante miserable, para lo que ella acostumbraba. De señora de la élite a niñera de medio tiempo para sus antiguas amigas, sin que la traten con el mismo respeto. Lo que te decía, Nathan, cosechó lo que sembró. La noticia no me produjo la alegría eufórica que quizás habría esperado al principio de todo el proceso. Era una satisfacción más profunda y sombría. No había euforia, solo la confirmación de que la justicia, a su manera, se había manifestado. Isabelle había valorado más la apariencia que la esencia, más la cartera que el hombre, y ahora se enfrentaba a la cruda realidad de su propia construcción. Había vivido en una burbuja de privilegio y falsedad, y esa burbuja había estallado. Colgué el teléfono, la imagen de Isabelle, la mujer que había sido mi esposa, la que había querido una vida cómoda y se aferró a ella con avaricia, ahora en un pequeño apartamento y cuidando niños, se materializó en mi mente. No la odiaba. Solo sentía una profunda lástima por ella, una lástima que no me permitía abrigar resentimiento. Ella misma se había labrado ese destino.